La mayoría de la gente pierde el día antes de que empiece. No es una exageración ni una metáfora dramática. Es una realidad neurológica y espiritual que ocurre en los primeros 60 minutos tras abrir los ojos. La mayoría de los hombres y mujeres despiertan en un estado de rendición pasiva. No se levantan para conquistar el mundo, se levantan para ser procesados por él. Antes de las 8 de la mañana, su mente ya fue invadida por fuerzas que no controlan y que, a menudo, ni siquiera desean. Es una invasión silenciosa pero devastadora. Pensamientos negativos que brotan del miedo al futuro o del resentimiento por el pasado. Ansiedad que se dispara al primer contacto con las notificaciones del teléfono, permitiendo que las crisis de otros dicten el pulso de su propio corazón. Distracciones banales que fragmentan la atención antes de que haya tenido oportunidad de enfocarse en lo esencial. Y lo más trágico de todo es que ni siquiera lo notan. Creen que es normal sentirse abrumados, estresados o vacíos antes de haber tomado el primer café, sin entender que han entregado las llaves de su fortaleza mental al mejor postor. Pero hay un pequeño grupo, menos del 1%, que hace algo radicalmente diferente. No son superhombres ni poseen talentos ocultos. Simplemente poseen una disciplina que el resto ha decidido ignorar. Ellos protegen su mente antes de que el mundo la toque. Entienden que la primera hora del día es un espacio sagrado, una ventana de vulnerabilidad donde el alma es como cemento fresco. Cualquier cosa que caiga sobre ella dejará una marca permanente durante el resto de la jornada. Este 1% opera bajo una premisa estoica fundamental. Lo que no se gobierna se degenera, porque entienden algo que la masa ignora por completo. Si no controlas tus pensamientos al despertar, ellos te controlarán a ti todo el día. No hay punto medio. O eres el arquitecto de tu estado interno, o eres la víctima de las circunstancias externas. Si permites que el primer pensamiento sea la queja o el miedo, habrás programado tu mente para buscar razones para quejarse y temer durante las próximas 15 horas. Habrás perdido la batalla antes de haber pisado el campo de juego, y todo empieza antes de las 8. En ese lapso de tiempo se decide si serás un hombre que actúa con propósito o un animal reactivo que solo responde a estímulos. La armadura mental no es un concepto abstracto, es una serie de decisiones conscientes que se toman en la penumbra de la mañana, cuando el resto del mundo sigue anestesiado. Es el momento de sellar las grietas de tu carácter y de afilar tu juicio. Si logras dominar este pequeño territorio de tiempo, habrás ganado la ventaja estratégica más grande de tu vida. El día no se gana a las 2 de la tarde en una reunión o a las 5 en el gimnasio. El día se gana o se pierde en el primer pensamiento que permites que eche raíces en tu mente. Decide hoy si vas a ser parte del 99% que se deja invadir o del 1% que reclama su soberanía antes de que salga el sol. Cuando despiertas, tu mente está en un estado de plasticidad absoluta. Es un lienzo en blanco, pero también es una esponja sedienta. En esos primeros segundos de conciencia, las barreras del juicio crítico aún no se han levantado. Estás sin filtros, sin defensa, operando en una frecuencia donde la sugestión cala hasta la médula de tu identidad. Lo primero que consumes, lo primero que dejas entrar por la ventana de tus ojos y de tus oídos, actúa como el código de programación que define todo lo que viene después. No es solo información, es la dirección de tu energía vital. Si lo primero que haces es estirar la mano y tomar el teléfono, ya perdiste. En ese microsegundo has entregado voluntariamente tu soberanía. Has permitido que el algoritmo, las tragedias del mundo, las demandas de tu jefe o la vida filtrada de extraños colonicen tu primer pensamiento. Has pasado de ser un hombre que inicia su día con propósito a ser un consumidor pasivo que reacciona a los estímulos de otros. Si reaccionas automáticamente al sonido de una notificación o al estrés de un correo pendiente, ya perdiste la batalla por tu paz interior. Has aceptado que el mundo exterior tiene el derecho de dictar cómo debes sentirte antes de que hayas tenido tiempo de respirar. Epicteto, quien pasó media vida encadenado físicamente, entendía que la verdadera esclavitud no es la de los grillos en las muñecas, sino la de la mente que cede su control. Él lo decía con una claridad cortante: no permitas que tu mente sea esclava de lo externo.
Lo externo es todo aquello que no depende de tu voluntad. La opinión ajena, las noticias, el clima, los problemas de terceros. Si tu primera acción del día es consultar lo externo, te has puesto las cadenas tú mismo. Te has convertido en un esclavo que espera órdenes de su pantalla para saber si debe estar enojado, triste o ansioso. Pero eso es exactamente lo que pasa. Cada mañana, en millones de hogares, hombres que podrían ser líderes de su propia existencia se levantan y, antes de poner un pie en el suelo, ya están intoxicados con el ruido del mundo. Permiten que la basura digital ensucie el santuario de su despertar. El estoicismo nos enseña que la libertad comienza con el rechazo a ser movido por hilos invisibles. Tu mente es tu posesión más sagrada. Protegerla en la primera hora del día no es un consejo de productividad, es un acto de guerra espiritual. Si no levantas tu armadura mental antes de las 8, no te sorprendas si a las 10 ya te sientes derrotado por la vida. Recupera tu mañana para recuperar tu destino. Esta es una rutina de armadura mental. No busques aquí palabras vacías de aliento ni la satisfacción efímera de la motivación. La motivación es un estado emocional volátil, un clima que cambia con el primer inconveniente del día. Lo que estamos construyendo es algo mucho más sólido. Es protección. Es una estructura de combate diseñada para resistir el asedio constante de un mundo que intenta fragmentar tu atención y quebrar tu voluntad. Es disciplina mental aplicada. El arte de endurecer el espíritu antes de que la vida intente golpearlo. Esta es una secuencia simple, pero poderosa. No requiere herramientas externas, ni suscripciones, ni condiciones ideales. Requiere algo mucho más escaso: tu presencia absoluta y tu compromiso inquebrantable. El estoicismo no es una teoría para ser debatida en cafés. Es un sistema de defensa que se activa en la práctica. Si la haces todos los días, si conviertes este ritual en tu primera obligación innegociable, notarás que tu percepción de la realidad comienza a mutar. Tu mente cambia, dejando de ser un receptor pasivo de traumas y noticias para convertirse en un filtro activo de propósito. Y cuando tu mente cambia, tu vida también lo hace por consecuencia lógica. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú has dejado de ser el mismo hombre que se dejaba aplastar por ellos. Al fortalecer tu centro, las tormentas externas pierden su capacidad de naufragar tu paz. Lo que antes te quitaba el sueño, ahora es simplemente un dato más que procesar. Lo que antes te generaba ansiedad, ahora es una oportunidad para ejercer tu virtud. Has dejado de ser arcilla blanda para convertirte en hierro templado. Empieza aquí. En este preciso momento decides que tus mañanas ya no le pertenecen al azar. Decides que vas a sellar las grietas de tu carácter antes de que el ruido del mundo intente entrar en ellas. No esperes a sentirte listo. La armadura se forja en el fuego de la acción, no en la comodidad de la espera. Tu día se define ahora. Tu libertad se reclama ahora. Toma el mando de tu primer pensamiento y prepárate para la batalla, porque el 1% sabe que la victoria se decide en el silencio de la aurora. Esta armadura no se construye con palabras, sino con la arquitectura de tus primeros minutos en pie, mientras el mundo entero se despierta para ser consumido por la ansiedad de lo que no puede controlar. Tú te levantas para establecer tu propia jurisdicción. La disciplina mental aplicada es el único antídoto contra la fragmentación del alma que propone la modernidad. Si permites que tu mente divague sin dirección al despertar, habrás regalado tu territorio más sagrado antes de haber librado la primera batalla. Pero si sellas tus sentidos al ruido innecesario y enfocas tu voluntad en lo que depende exclusivamente de ti, habrás creado una barrera inexpugnable. No es una rutina de bienestar, es un protocolo de soberanía. Al finalizar estos minutos de blindaje, no saldrás al mundo a ver qué sucede, saldrás a ejecutar lo que has decidido. La diferencia entre el hombre que sobrevive al día y el hombre que lo domina radica en quién tomó el mando de su conciencia antes de que el sol terminara de salir. Convierte tu mañana en una fortaleza, porque el resto de tu vida se construye sobre los cimientos que pongas antes de las 8. Paso 1. No consumas nada. Es la regla de oro del 1%, el primer muro de contención de tu armadura mental. En los primeros minutos de tu despertar, tu conciencia es un territorio virgen que no debe ser profanado por el ruido ajeno.
ni teléfono, ni redes sociales, ni mensajes que reclamen tu atención inmediata. Nada externo. Tienes que entender que cada vez que desbloqueas esa pantalla, antes de haber tomado el mando de tu propia mente, estás permitiendo que extraños, algoritmos y crisis lejanas siembren sus semillas en tu jardín interno, porque en ese momento de vulnerabilidad biológica, todo entra sin filtro. Tu cerebro está en un estado de receptividad pura, una frecuencia donde la información no se procesa, se absorbe, y lo que entra primero se queda. Si lo primero que dejas entrar es la comparación de las redes, la negatividad de las noticias o la urgencia de un correo electrónico, has programado tu sistema operativo para el estrés y la reactividad durante el resto de la jornada. Has teñido el agua de tu mente con un veneno que enturbiará cada pensamiento posterior. Protege ese espacio con una ferocidad casi religiosa. Ese lapso de tiempo es tuyo. Es el único momento del día donde el mundo todavía no tiene permiso para exigirte nada. Es el santuario de tu autonomía. Y si lo entregas, si cedes a la tentación de la dopamina barata o de la curiosidad banal, pierdes el control desde el inicio. Te conviertes en un satélite que orbita los problemas de los demás en lugar de ser el sol de tu propio sistema. El estoico sabe que la libertad comienza con el rechazo a ser invadido. Mantén el silencio externo para que tu voz interna pueda ser escuchada. Este ayuno de información externa no es un vacío, es una incubadora de poder. Al cerrar las puertas a lo irrelevante, estás permitiendo que tu propia voluntad se asiente y se fortalezca. Mientras el 99% de la población comienza su día reaccionando a estímulos diseñados para manipularlos, tú estás cultivando la quietud que precede a la gran acción. No necesitas saber qué pasó en el mundo mientras dormías. Necesitas saber quién eres tú antes de enfrentar al mundo. Esa barrera que pones entre tú y la tecnología es el primer acto de soberanía de un hombre libre. No regales tu atención a quien no la merece. Guárdala para la construcción de tu propia excelencia. Quien domina sus primeros minutos tiene una ventaja injusta sobre el resto de la humanidad que vive anestesiada. Decide ser el dueño de tu primera hora. Paso 2. Observa tu mente. Este es el ejercicio de la vigilancia estoica, la prosoche. No se trata de poner la mente en blanco, una tarea imposible para un cerebro vivo, sino de convertirte en el espectador de tu propio flujo de conciencia. Despiertas y, antes de actuar, te sitúas en la torre de control. Observa sin juzgar lo que aparece en la pantalla de tu mente. No te castigues por tener un pensamiento mezquino, ni te emociones por una idea brillante. Solo observa. En ese estado de quietud, los pensamientos van a aparecer inevitablemente. Es la naturaleza de la mente producir ruido. Aparecerán preocupaciones sobre lo que tienes que hacer hoy, ideas sueltas de proyectos inacabados, o esa punzada de ansiedad que surge sin motivo aparente. No luches contra eso. La resistencia solo genera más tensión y le da más poder a lo que intentas reprimir. Si intentas aplastar un pensamiento, lo fijas en tu atención, pero tampoco lo sigas. Aquí es donde la mayoría falla. Ven un pensamiento de preocupación y se suben a él como a un tren que los lleva lejos de su centro. Empiezan a rumiar, a planificar desastres y a vivir en un futuro que no existe. Tu trabajo es ver el tren pasar por la estación, pero quedarte en el andén. Solo míralo, como si no fuera tuyo, como si estuvieras observando el clima desde una ventana segura. El clima cambia, las nubes pasan, pero la montaña permanece. Esta capacidad de desapego es lo que los estoicos llamaban la ciudadela interna. Al observar tus pensamientos como objetos externos, rompes la identificación con ellos. Entiendes que tú no eres tu ansiedad, tú no eres tu miedo, tú no eres esa duda matutina. Eres el espacio consciente donde todo eso sucede. Al practicar esta distancia cada mañana, desarrollas un músculo mental que te permitirá, durante el día, no reaccionar impulsivamente ante los insultos, los problemas o las crisis. Te vuelves inquebrantable porque has aprendido que un pensamiento solo tiene el poder que tú le otorgas al identificarte con él. Mira tus preocupaciones como sombras chinas en una pared. Tienen aspecto de gigantes, pero no tienen sustancia. Quédate en tu centro, observa el desfile de tu mente y recupera el mando de tu atención. Quien observa sus tormentas sin mojarse, ya ha ganado la mitad de la batalla.
Paso 3. Filtra. Una vez que has aprendido a observar el flujo de tu conciencia sin ser arrastrado por él, llega el momento de la intervención deliberada. Tu mente no es un vertedero público donde cualquier idea negativa o parásita tiene derecho a acampar. Es un templo y tú eres el guardián de la puerta. No todo pensamiento merece quedarse. De hecho, la mayoría de los pensamientos que surgen al despertar son residuos del miedo, del ego o del cansancio. Algunos deben irse y deben hacerlo rápido, antes de que echen raíces y contaminen tu voluntad. Marco Aurelio, el emperador que escribía para sí mismo en medio de las campañas de guerra, lo dejó grabado para la eternidad. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Entiende la profundidad de esta sentencia. El mundo puede estar cayéndose a pedazos fuera de tu habitación, pero el orden dentro de tu cabeza es tu jurisdicción absoluta. Este es el momento exacto de usar ese poder soberano. No eres una víctima de tu psicología. Eres el juez de tus representaciones. Decide con autoridad. Esto se queda. Esto se va. Si aparece un pensamiento de gratitud, de propósito o de una tarea necesaria que requiere virtud, dale espacio. Si aparece una queja, un resentimiento del pasado o una ansiedad catastrófica sobre el futuro, niégales la entrada, sin negociar. No intentes convencer a tus miedos de que se vayan. Simplemente retira tu atención de ellos. Un pensamiento al que no se le presta atención muere de hambre. Este filtrado matutino es lo que separa al hombre que camina con una dirección clara del que deambula perdido en su propia confusión. Al decidir activamente qué ideas vas a alimentar, estás diseñando el color de tu día. El 99% de la gente permite que cualquier basura mental dicte su estado de ánimo. Tú, como parte del 1%, ejerces tu derecho de admisión. Si una idea no te hace más fuerte, más sabio o más útil, es ruido, y el ruido se elimina. Haz este ejercicio de limpieza cada mañana con la precisión de un cirujano. Al despejar el camino de pensamientos inútiles, dejas espacio para que la razón y la excelencia operen sin interferencias. ¿Tu mente es tu herramienta más poderosa? Asegúrate de que esté afilada y limpia antes de que den las 8. Paso 4. Reduce a un solo pensamiento. En un mundo que glorifica la multitarea y la dispersión, la verdadera ventaja competitiva es la profundidad. La mayoría de los hombres despiertan con la mente fragmentada en 1000 pedazos. La lista de la compra, el correo del jefe, la discusión de ayer, el miedo al mañana. Intentan abarcarlo todo y terminan por no sujetar nada. No 10 pensamientos, uno, solo uno. Porque una mente que intenta disparar en todas direcciones es una mente que agota su munición antes de ver al enemigo. La mayoría falla porque piensa demasiado. Se pierden en el laberinto de las posibilidades, en el análisis que paraliza la voluntad. Pero una mente enfocada, una mente que ha filtrado el ruido y ha condensado toda su energía en un solo punto de presión, es peligrosa. Es como la luz del sol pasada por una lupa. Puede incendiar lo que toca. El estoicismo no es acumulación de ideas. Es la simplificación extrema hacia lo esencial. Elige una idea que resuma tu propósito para hoy. Una intención clara. Puede ser una virtud que quieres practicar, como la paciencia, o una tarea crítica que requiere tu excelencia absoluta, o simplemente el recordatorio de que este día es un regalo que no se repetirá. Y sosténla. No dejes que se desvanezca en cuanto pongas un pie fuera de la cama. Haz que esa idea sea el norte de tu brújula mental. Eso crea dirección. Sin dirección, solo eres alguien que reacciona a los eventos. Con dirección, eres alguien que da forma a la realidad. Sostener un solo pensamiento es el acto de voluntad más difícil y, por lo tanto, el más transformador. Al reducir tu enfoque, eliminas la fricción interna. Ya no hay debate, ya no hay duda. Hay una misión. Mientras el resto del mundo llega a las 8 de la mañana con el cerebro agotado por la indecisión y el ruido, tú llegas con una flecha afilada lista para dar en el blanco. Esa idea única es tu ancla en medio de la tormenta de distracciones que vendrá después. Si logras mantener esa intención grabada en tu conciencia, habrás ganado la coherencia necesaria para actuar con la fuerza de un rayo. Decide cuál es tu pensamiento dominante hoy y no permitas que nada lo desplace de su trono. La maestría comienza en la unidad.
no en la multiplicidad. Paso 5. Prepárate para el caos. No vivas en la ilusión infantil de que hoy todo saldrá según tus planes, de que el mundo se arrodillará ante tus deseos, o de que la gente será amable y eficiente por decreto divino. El caos no es una probabilidad, es una certeza. Va a venir. En cuanto cruces el umbral de tu puerta o abras tu primera herramienta de trabajo, el universo intentará desequilibrarte. Aparecerán personas difíciles, con sus propios traumas y agendas egoístas. Surgirán problemas técnicos, retrasos inesperados y errores propios o ajenos que amenazarán con descarrilar tu paz. Pero aquí radica la diferencia entre la víctima y el estoico. Si lo anticipas, no te sorprende. El impacto de un golpe se reduce drásticamente cuando ves venir el puño. La sorpresa es el combustible de la angustia. La previsión es el extintor de la reacción impulsiva. Séneca, uno de los hombres más poderosos y a la vez más atribulados de Roma, practicaba la premeditatio malorum, imaginar las dificultades antes de que ocurran. No lo hacía para sufrir por adelantado, como hace el ansioso que se ahoga en suposiciones. Lo hacía para estar listo, para que, cuando el insulto llegue, cuando el dinero se pierda o cuando el plan falle, su mente pueda decir: ya te había visto venir, ya te había asignado un lugar en mi estrategia. Y alguien preparado no reacciona igual. Mientras el 99% entra en pánico, se indigna o pierde los estribos ante el primer inconveniente, tú permaneces impasible. Tu armadura mental ya ha procesado ese escenario en la seguridad de la mañana. Has decidido de antemano que tu paz interior no está a la venta y que ningún evento externo tiene el poder de romper tu carácter. Al visualizar los obstáculos antes de las 8, les robas su veneno. Te vuelves inasequible al desaliento porque tu estabilidad no depende de que el día sea perfecto, sino de que tu respuesta sea virtuosa. No esperes que el mar esté calmado. Asegúrate de que tu barco sea de acero. Prepárate para lo peor para poder dar lo mejor de ti, sin importar lo que el destino arroje en tu camino. Esta visualización no es pesimismo, es el realismo de un estratega que se niega a ser una víctima de las circunstancias. Al imaginar el caos antes de que ocurra, le robas al destino su arma más poderosa, el factor sorpresa. Cuando el cliente te grita, cuando el tráfico te detiene, o cuando el imprevisto financiero aparece, tu mente no entra en pánico, sino en modo de ejecución. Ya habías librado esa batalla en el silencio de tu habitación, y por eso, mientras los demás pierden los estribos y la dignidad, tú permaneces como una roca en medio del oleaje. Tu paz no es la ausencia de problemas, es la confianza absoluta en tu capacidad para procesarlos con virtud. Por lo tanto, sal de tu casa no esperando que el mundo sea amable, sino habiendo decidido que tú serás inquebrantable. La armadura mental se ajusta en esos últimos minutos antes de las 8, cuando aceptas que el control sobre el resultado es una ilusión, pero el control sobre tu carácter es una obligación. Al anticipar la fricción, conviertes cada obstáculo en combustible para tu disciplina. El hombre que se prepara para la tormenta es el único que puede disfrutar de la lluvia sin mojarse el alma. No permitas que la realidad te tome desprevenido. Sé el hombre que ya ha ganado la guerra interna antes de que suene la primera alarma del mundo exterior. Tu estabilidad es tu mayor victoria, y esa victoria se decreta cada mañana, mucho antes de que el resto del 99% sepa siquiera por qué se ha levantado. Paso 6. Activa antes de las 7:59. Ese es tu límite infranqueable, la frontera sagrada entre el hombre que gobierna su destino y el que se deja arrastrar por la inercia de la masa. A las 8 de la mañana, el mundo reclama su tributo de atención, de urgencias y de ruido. Si para ese momento no has sellado las grietas de tu carácter, si no has filtrado la toxicidad de tus pensamientos y si no has definido tu intención única, habrás perdido la posición estratégica de tu jornada. Esa es tu ventana de poder. Una vez que el reloj marca el inicio de la actividad social, la presión externa aumenta exponencialmente y tu capacidad de introspección disminuye. Si sales a la calle sin tu armadura puesta, no te sorprendas si terminas herido por la primera opinión ajena o derrotado por el primer inconveniente técnico. Después de eso, el mundo entra, y entra sin pedir permiso,
con la fuerza de una marea que no tiene consideración por tus planes o tus deseos. Entra a través de la pantalla de tu móvil, de las conversaciones banales en la oficina, de las noticias catastróficas y de las demandas de quienes no tienen un propósito propio y buscan parasitar el tuyo. Y si no construiste tu base en el silencio de la madrugada, si no forjaste ese núcleo de acero antes de las 7:59, esa marea te arrastra. Te verás reaccionando a estímulos, apagando fuegos ajenos y llegando al final del día con la amarga sensación de haber estado ocupado, pero no haber avanzado un solo paso hacia quien sabes que puedes ser. Has sido un espectador de tu propia vida, un náufrago en un océano de distracciones. Esta es la regla inmutable. Gana tu mañana o perderás tu día. No hay términos medios en la guerra por la atención. La victoria se decide en la oscuridad, en esos minutos donde el 99% todavía busca refugio en las sábanas y el 1% está ajustando los remaches de su voluntad. Al activar tu armadura mental antes de que el sol esté en lo alto, te otorgas una ventaja injusta. Llegas al campo de batalla con la mente fría, el corazón sereno y la visión clara. Mientras los demás están despertando al caos, tú ya has procesado el caos, lo has neutralizado y has decidido exactamente cómo vas a actuar. No permitas que el reloj te gane la partida. Toma el mando de tu conciencia antes de que el mundo intente comprártela por el precio de una notificación. Tu libertad, tu éxito y tu paz mental se firman cada mañana, exactamente a las 7:59. Sé el hombre que llega preparado, o prepárate para ser el hombre que simplemente sobrevive. Esta activación no es un acto pasivo, es el despliegue de tu autoridad sobre el tiempo. A las 7:59, cierras la escotilla de tu ciudadela interna y te preparas para el impacto. Entiende que el mundo no tiene piedad con los improvisados. La realidad devora a quienes despiertan esperando que el día sea bueno, sin haber decidido ellos mismos ser excelentes. Al ganar esta franja horaria, no solo obtienes productividad, obtienes una ventaja psicológica devastadora, la calma del que sabe que ya ha hecho lo más difícil. Mientras tus colegas, tus competidores y el resto de la sociedad llegan a sus puestos de combate con la mente fragmentada y el espíritu reactivo, tú llegas con una visión de túnel hacia tus objetivos. Has filtrado el ruido, has anticipado el caos y has elegido tu arma. Por eso, haz de este límite tu ley inquebrantable. Que el reloj sea el testigo de tu disciplina, no el verdugo de tus oportunidades. Si permites que las 8:00 te encuentren sin haber tomado el mando, habrás entregado tu territorio más valioso sin presentar batalla. Pero si a las 7:59 tu armadura está ajustada y tu intención es clara, habrás transformado el azar en destino. El éxito no es un evento que ocurre al final de la jornada, es una serie de microvictorias que se acumulan en el silencio de la aurora. Sal ahí fuera con la certeza del 1%, sabiendo que el día ya te pertenece, porque fuiste el único que tuvo el coraje de conquistarse a sí mismo antes de que el mundo se atreviera a pedirte nada. Tu grandeza no se negocia con las sábanas ni con las notificaciones, se forja en el acero de tu voluntad antes de que el primer café se enfríe. La mayoría nunca hará esto, se conformarán con la mediocridad de un despertar caótico, con la servidumbre de sus impulsos y con la tiranía de sus pantallas. Porque requiere disciplina, esa palabra que incomoda a los tibios pero que es el único lenguaje que entiende la libertad. Requiere silencio, un bien escaso en una era diseñada para aturdirte con ruido constante. Y requiere control, la capacidad de decir no a la gratificación instantánea para decir sí a la construcción de un carácter inquebrantable. La masa prefiere la comodidad de la queja a la exigencia del rigor. Pero si tú lo haces, si decides que tu mente es un territorio soberano y no un parque de diversiones para el mundo exterior, entras en otro nivel, un nivel de existencia donde las crisis de los demás no se convierten en tus crisis, donde el pánico colectivo no logra penetrar tus muros y donde tu enfoque es un rayo láser que corta cualquier distracción. Es un nivel donde no reacciona igual ante la provocación, porque ya has procesado el conflicto en tu meditación matutina, donde no te distraes igual, porque tu intención es una roca inamovible, donde no piensas igual,
porque has dejado de ser un eco de las opiniones ajenas para ser la voz de tu propia razón, porque tu mente ya está entrenada, ha sido templada en el fuego de la voluntad antes de que el primer obstáculo real aparezca en tu camino. Has hecho el trabajo sucio en la penumbra, y por eso brillas con una calma gélida cuando el mundo se incendia a tu alrededor. No es suerte, no es talento, es el resultado matemático de haber reclamado tu mañana. Quien tiene el mando de sus pensamientos a las 7 de la mañana, llega a las 10 de la mañana con una ventaja que el 99% no podrá recuperar en todo el día. Gracias por formar parte de Dirección Estoica. Este espacio es para los que entienden que el estoicismo no es una filosofía de biblioteca, sino un manual de combate para la vida moderna. Si quieres formar parte del 1%, si estás cansado de ser una hoja movida por el viento de las circunstancias, empieza mañana mismo. No el lunes, no el próximo mes, mañana, antes de las 8. Establece tu perímetro, ajusta tu armadura y toma el control de tu primer pensamiento. Y no falles. No te falles a ti mismo, porque cada vez que pospones tu disciplina, estás cavando la tumba de tu potencial. La victoria sobre el mundo exterior es una ilusión si no has logrado la victoria sobre el hombre que ves en el espejo al despertar. Recuerda siempre esta verdad fundamental. Quien controla su mente temprano, controla todo lo demás. El día es tuyo si tú decides ser el dueño de tu amanecer. Nos vemos en la cima de la montaña, donde solo habitan aquellos que se atrevieron a dominar su propio silencio.